descontento colectivo se gestó en rechazo a ciertas políticas económicas, sociales y ambientales, el intento de modificación de los acuerdos de paz y el constante asesinato de líderes sociales ocurridos durante lo llevado del gobierno de Iván Duque, produjo la convocatoria a las calles por parte de ciertos sectores gremiales y sociales para el 21 de noviembre de 2019, siendo esta la primera gran convocatoria a una marcha nacional durante el actual gobierno. Esto se acrecentó en abril de 2021 con el anuncio del tercer proyecto de reforma tributaria, causando total rechazo por parte de la ciudadanía y siendo promovida una jornada de movilización a nivel nacional para finales de ese mes. Principalmente aquí en Cali venía un descontento generalizado por la cuestión de la pandemia, ¿no? La gente encerrada sin poder trabajar mucho. Y el estallido social se da en un momento en que el país está pidiendo un cambio. Y lo que hace el gobierno de turno es tirar su paquetazo tributario, el cual todos sabemos que fue el que inició con el estallido social. Pero a la gente darse cuenta de que uniéndonos, pues como que se siente la fraternidad y se siente que juntos podemos lograr algo. Yo creo que la política es un ejercicio que realmente todo el tiempo se hace. Nosotros somos animales políticos por naturaleza, según lo dice Aristóteles. Entonces esto quiere decir que cualquier acto que se realice ya viene siendo un acto político como tal. El acto de reclamar nuestros derechos, el acto de buscar la forma de por medio de actividades, incentivar a la gente a que tenga conciencia de los mismos, eso ya es político. Eso ya es un acto que impulsa a una persona a que tenga un poco más de conciencia de lo que está pasando en su país. La violencia es pues lo que vemos y lo que estamos todo el tiempo consumiendo, ¿no? Entonces, pues al ser una ciudad donde recoge tantas personas desplazadas de esta parte del Pacífico, que recoge que recoge la violencia, es una ciudad central donde la gente que está desocupando el campo, lo que sale a las calles es lo que se vive en la ciudad de Cali siempre. Sí se pudo manifestar de otra manera y siempre se ha hecho mediante la música revolucionaria, mediante la protesta, mediante el diálogo, mediante la democracia aparentemente. Pero no ha funcionado. El estallido social, si estamos siendo más concretos, es la voz del pueblo, el corazón de las personas reunida y se manifestó así, pero sin la intención de atacar a la misma comunidad. Entonces, yo no creo que de otra forma hubiese sido escuchado. En estos últimos días ha atravesado un momento histórico. Considero que sale lo que somos, ¿no? Entonces sale a la calle lo que somos los caleños en este momento y no quiere decir que sea lo único que queremos ser. Hoy hablamos del paro nacional, un hito en la protesta social de Colombia, que si lo comparamos con manifestaciones anteriores vemos la magnitud de lo que fue la protesta del 28 de abril del 2021 durante una pandemia. Y hoy estamos aquí, en donde se reportó el primer acto a las 5 de la mañana, donde llegaron las comunidades indígenas Misak a desmontar la estatua de Sebastián de Belalcázar aquí en la capital del Valle del Cauca. Se cierne un desconcierto cuando en el valle amanece, nadie sabe qué se espera, pero un gran cambio se mece. Hoy nos abrazamos, un sentimiento prevalece, pues estamos cansados, es la rabia quien florece. Acérquese poco si sabe lo que se cuece, pero ven, no tengas miedo que nada es lo que parece. Mi gente no está loca, no está tonta, no está ardida. Esto es lo que se muestra cuando la calle está unida, descuidando a su pueblo, protegen sus intereses. Ay, vaya movida que poco les favorece, que cara está la comida, cuesta hasta soñar a veces. Desde tronos preciosos presumen de que carecen, diciéndote que hacer sentir callar, más no vivir. Libérate y empieza a caminar. Si te mueres hoy te vas a arrepentir de no caminar libre por tu país. Por eso empieza a luchar. El costo del paro nacional de abril del 2021
es aproximadamente 1,5 veces superior al efecto del paro nacional camionero del 2016, una amenaza para la recuperación económica del país que ya venía sufriendo por cuenta de la crisis de la pandemia. Los impactos a la economía, al turismo, a la cultura, al transporte, a los servicios son daños muy grandes. Por eso el estallido social del 2021 es probablemente el fenómeno más dramático que haya vivido la ciudad de Cali en su historia. La comunidad se movilizó frente a una reforma tributaria, se movilizó frente al encierro producto del estallido social y frente a las carencias de siempre. No hay ningún tipo de pliego, petición, solicitud que se concentre en los territorios o en la alcaldía. Pero la alcaldía es la que ha dado la respuesta. No han habido recursos nacionales ni para arreglar el mío, ni para arreglar los semáforos, ni para arreglar las dependencias públicas y privadas dañadas. Han actuado recursos de la alcaldía y algunos recursos de aseguradoras. Hay que informarle a la ciudadanía que efectivamente el paro nacional del día 28 de abril de 2021 generó algún tipo de daño a nivel de tipo de estructuras del distrito. Fueron unas muy importantes, sobre todo en el tema de semaforización, cámaras, todo el tema de catastro, que nuestra edificación de catastro fue prácticamente incinerada. Hemos tenido también afectaciones en los CAI, que efectivamente han sido ya recuperados. Hace un año tuvimos una afectación del 90% de nuestra infraestructura. Tuvimos 13 estaciones con una afectación muy alta, incinerada. Tuvimos 17 con una afectación muy alta, 25 con una afectación intermedia y 5 de ellas con una afectación mínima. Iniciamos primeramente con nuestro equipo técnico, con nuestra cuadrilla y pusimos preoperativas 39 de ellas y después, 11 días después, logramos poner en operación nuestro sistema. Durante el paro nacional se dio la afectación a 155 intersecciones semafóricas de las 483 intersecciones que existen en la ciudad. Y en cuanto a señalización vertical, se afectaron alrededor de 2.000, un poco más de 2.000 señales verticales que fueron entre vandalizadas y hurtadas. En señalización fueron alrededor de 1.000 millones de pesos en señales afectadas y en semaforización alrededor de 10.500 millones de pesos. Los días de bloqueo en las principales vías del país dejaron además un aumento de precios de alimentos, pérdidas millonarias de productos agrícolas y pérdidas en sectores empresariales, donde se va a cumplir casi un año de reparar los daños causados. El paro de abril del año pasado, que casi nos lleva por 2 meses y medio, 3 meses, creo que afectó a toda la economía y a todos los sectores del país. Y desde los consumidores porque los productos se encarecieron, los alimentos no llegaron a tiempo, las industrias porque muchas también, esa estructura de producción se afectó, pero más que todos los comerciantes, se dieron cuenta que hubo más de 170 establecimientos de comercio que están en las vías y que sufrieron todos los embates del paro. Los alimentos, imagínese usted que a febrero teníamos una alza superior en los alimentos del 20% y una inflación que no se veía en los últimos 25 años, que estábamos en el 1, en el 2%, estaba una inflación anualizada de superior al 8%. Durante el paro cerca de 800 tuvieron que cerrar sus puertas completamente porque se volvía imposible asumir unos créditos bancarios que tenían en mora, asumir unos gastos operacionales de arrendamiento cuando no tenían la posibilidad de poder operar. Y esto pues a su vez generó un declive de más de 25.000 puestos de trabajo que quedaron ahí en receso sin saber puntualmente cómo los pudiéramos unir a los diferentes establecimientos que pudieron amortiguar durante esos días del paro nacional. Cerramos casi más de 600 establecimientos nocturnos en Santiago de Cali con afectaciones millonarias para nuestros gremios, dejando miles de empleos en ese momento afectados, pero pues ya nos hemos venido recuperando poco a poco y hemos venido recuperando esos empleos, esa calidad de vida y sobre todo esa alegría que nos caracteriza como caleños. Lo que fue el paro esos 48 días, casi 2 meses, fue muy duro en muchas cosas. Lo primero fue que la ciudad y la región se paralizó. Segundo, los bienes y servicios que se requerían
no llegaron a sus destinos. Tercero, los hoteles no tuvieron en ese momento huéspedes. Primero porque no llegaban las personas al territorio por miedo, y especialmente en Cali, que fue la ciudad que más se afectó en el paro a nivel nacional. Los bloqueos en las vías duraron poco más de un mes y la situación se fue normalizando. Hubo manifestantes que se retiraron de las carreteras tras algunos acuerdos, mientras que en otros casos fue necesaria la intervención de la fuerza pública. Los resultados fueron lamentables. El país se mostró triste y abrumado por los acontecimientos, al punto que algunos ciudadanos mencionaron que el paro del 28 de abril fue más fuerte que la pandemia. Según Indepaz, dentro del marco del paro nacional entre el 28 de abril y el 15 de julio se presentaron 83 homicidios, de los cuales 3 fueron miembros de la fuerza pública. 44 de estos tuvieron presunta autoridad de la Fuerza Armada, mientras que los otros 36 siguen sin esclarecerse. De estas cifras, 25 de los casos ocurrieron en la capital del Valle del Cauca, que fue la ciudad con más problemas de orden público dentro de las manifestaciones. Durante el paro se presentaron múltiples denuncias y afectaciones a los ciudadanos, entre ellos lesiones personales, pérdidas de ojo, lesiones en el cuerpo, pero también hubo privaciones ilegales de la libertad que tuvieron que ser atendidas de manera inmediata, tanto en las estaciones de policía como en la Fiscalía General de la Nación. E incluso hay el temor y la preocupación de muchos de los jóvenes que participaron en las manifestaciones de ser judicializados. Pero además hechos de violencia sexual, más de 2.000 detenciones arbitrarias que se presentaron, es decir, situaciones que a todas luces indicaron que se dio un tratamiento de guerra a una protesta social. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo acá en la ciudad de Cali reunido con actores del estallido social, con quienes defendíamos los derechos humanos, que se expresó en las calles por parte de la ciudadanía de manera legítima, genuina. La respuesta de los actores fue una respuesta completamente violenta. No, esto no es en contra de las instituciones, pero sí dentro de las instituciones sí han sido cooptadas por un montón de gente que no le da valor a la vida, que realmente solo le importa defender ciertos intereses, reprimir, que sienten que tienen la capacidad de hacer lo que quieran y nada les va a pasar, porque la justicia aquí no opera y los protege. Entonces, y lo vimos en el caso de Daniel. El caso de Daniel, inicialmente estaban diciendo que él había muerto por inhalación de vapores, y con las pruebas que habían les tocó cambiar ese dictamen a asesinato, porque realmente fue asesinado. Es algo que toca ya como el alma, lo más profundo, y ya nos enardece, nos dolió mucho, porque es duro recordar. Y entonces salimos nosotros con más fuerza y todos los puntos ya se comienzan a unir, o sea, a mostrar ese apoyo con la familia, con doña María, con Paula, o sea, ayudándolas como a soportar ese dolor, y nosotros también desde lo dentro tratando como de no echarle como más leña al fuego, sino tratando de calmarlas, pero no es posible. Otro caso muy sonado en Cali y que causó indignación fue el del joven Nicolás Guerrero, debido a que minutos antes del enfrentamiento que ocasionó su deceso, las personas se encontraban en medio de una velatón. Ese día habíamos almorzado juntos y habíamos estado hablando acerca del tema. Yo le decía que hay cosas a veces que son peor que la muerte. Cuando llega el momento yo estaba muy preocupada porque todas las noches nosotros nos llamábamos. Y pues cuando ya es el momento en el que sucede esto, empiezan a preguntarme cosas porque mucha gente estaba conectada viendo el en vivo por Instagram, y es ahí donde me dicen que si él está conmigo, para validar que no fuera él. Era como la esperanza de muchos que no fuera él. Una expresión de protesta, de indignación tan masiva, en lo fundamental inicialmente muy pacífica. Digamos que eso es muy simbólico para la gente, ¿no? Si la respuesta es militarizar, entonces nos vamos a enfrentar y nos vamos a resistir. Y obviamente eso desembocó en lo que ya conocemos
muchas muertes, investigaciones que aún están en curso. El paro nacional, un hito coyuntural en Colombia, que representó un descontento generalizado de la ciudadanía, pero que dejó un saldo en rojo en daños materiales y sobre todo de vidas que nunca llegarán a repararse. En medio de tanto gris, difícil leer las líneas, no importa si es uniforme o camisa que se tiña, todos somos uno, todos somos un país. Sé que hay que acabar este problema de raíz. Se dividen los bandos, policías y civiles, y no sé qué los que piensan repartiendo fusiles. Yo quiero que haya paz en esta tierra. Por favor, mírenme de frente y piensen que ya no haya guerra. Porque tienen que caer gente por ahí, tienen que llover granizos y todo lo que hay que sentir. Llueven balas, llueven latas, llueven piedras. Eso es lo que no se hace, eso es lo que me afecta. Pero ¿qué nos ganamos con ver la gente tirada en la calle? ¿Por qué no toman conciencia aquí en Cali Valle? En todo lado, en Colombia, ya donde sean, por cualquier ideales nos quieres entallar con 1000 bombas. Ya no se puede más, yo digo que yo soy capaz de salir adelante. Soy el capataz, pues por mi pueblo, por los policías y por los soldados, por todos los que han sido marginados, que yo sé que no quieren hacer cosas, pero que les toca. Yo solo les digo, quítense el tapabocas. Esto no es de pandemia, esto es de país, esto es de unión, eso es de mente y eso es también de corazón. Un lamentable balance de daños materiales y de personas dejaron las protestas entre civiles y policías, como aquí en el sector de La Luna, donde en la actualidad todavía hay casos que no tienen responsables o que no han sido resueltos. El paro del 28 de abril del 2021 dejó el retiro de una reforma, pero también más de 3.846 casos de violencia. Ya se cumple un año de este acontecimiento. Tras el desbloqueo de las vías, las últimas manifestaciones del 2021 fueron las realizadas el 20 de julio y el 7 de agosto, donde los colombianos que salieron a marchar esperan poder hacer un homenaje este 28 de abril a las víctimas del paro nacional. Hoy tenemos más de 300 muchachos capturados en cárceles del país sin que se haya seguido debido proceso. Pero también los familiares de los muchachos y muchachas asesinados no han recibido más que escarnio. ¿Y qué pasa con los desaparecidos? ¿Y qué pasa con los mutilados? Nadie asume responsabilidad. Tras todas las jornadas de manifestaciones se lograron diferentes momentos para la historia de Colombia, como el retiro del proyecto de ley de la reforma tributaria, la renuncia de funcionarios del gobierno nacional, la presentación de una nueva reforma y fue archivado el proyecto de la reforma a la salud, además de mostrar que hay una generación que se hizo escuchar para exigir sus derechos. Sobre toda esta base de dolor y de injusticia, nosotros desde Puerto Resistencia estamos proponiendo diálogos con carácter de frente para construir esos territorios de paz, y son diálogos de amor, pero la paz se tiene que construir con diálogos de carácter, tú a tú, confrontando nuestras niñas de los ojos, podernos ver los iris y mirar de qué estamos hablando, expiar nuestras propias culpas, solicitar el perdón si es el caso de parte y parte y llegar a unos acuerdos que se materialicen en términos de una construcción de justicia social basadas en una paz fuerte, en una paz completa, duradera. Pienso que después de un año con un movimiento social organizado, fortalecido, pues es una apuesta de esperanza en un camino de transición en el que creo que se encuentra Colombia. El camino es largo, pienso que todavía nos falta mucho por trabajar, y ahorita la apuesta es seguir organizados para seguir reclamando y ser veedores frente a lo que se va solucionando con mucha lentitud. Esperamos que ahora en los caminos de la reactivación económica se tenga en cuenta a los jóvenes, se tenga en cuenta también que hay una ciudadanía que hoy quiere participar de los diferentes espacios
donde se puedan tramitar y solucionar esas inconformidades que hace un año nos sacaron a las calles. Yo creo que los jóvenes lograron algo muy importante y es hacerse sentir. Durante mucho tiempo y particularmente en Cali ha habido una situación estructural de discriminación, de segmentación socioespacial, donde los jóvenes están por fuera de las oportunidades sociales y económicas, pero además están poniendo los muertos. Creo que esta fue una oportunidad muy importante, significativa, histórica, en la que los jóvenes de distintas maneras se hicieron sentir. Lo mejor que puede suceder para las víctimas es que los hechos no se vuelvan a repetir. Y en eso nuestra institucionalidad de la fuerza pública tiene que asegurar los mecanismos para que esas circunstancias, por supuesto, no se vuelvan a producir. Hoy, Cali trabaja fuertemente para recuperar lo perdido durante las manifestaciones. Y aunque hay daños a víctimas imposibles de reparar, la ciudad está buscando hacer justicia, llegar a acuerdos y consensos. Además de reparar daños como por ejemplo el sistema de transporte masivo, la recuperación de calles, estaciones y semaforización, donde cada día se está tratando de recuperar los rastros dejados no solo de una pandemia, sino también de este paro nacional del 28 de abril del 2021.